что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Lo que está pasando entre Rusia y Ucrania es realmente terrible. Pero ¿sabían que el conflicto entre estos dos países comenzó desde que se disolvió la Unión Soviética en 1991 y que desde ese año están en tensión? Además, la razón principal de la guerra es prácticamente por la OTAN, la cual es una alianza militar conformada por Estados Unidos y países de Europa. Sí, la OTAN le ofreció a Ucrania un camino hacia la membresía en 2008 y en el 2013 estuvo a punto de unirse, pero no ocurrió ya que Rusia ve a la OTAN como una organización que defiende los intereses de los Estados Unidos, por lo que si Ucrania formase parte de la OTAN, supondría limitar al mínimo la soberanía e influencia de Rusia sobre Ucrania. Finalmente, en febrero de este año, Rusia invadió a Ucrania. Putin además afirma que tanto como ucranianos y rusos comparten cierto vínculo y nacionalidad, y al unirse a la OTAN se rompería este vínculo que tienen. Pero ¿saben por qué Rusia no quiere que Ucrania se una a la OTAN? Esto es porque la OTAN es una organización que defiende los intereses de Estados Unidos. Y si Ucrania se une a la OTAN, Rusia perdería cierta influencia y cierto control sobre Ucrania. Además, Ucrania, al ser el país vecino de Rusia, podría servir de vía o de camino para un posible ataque si es que podría existir algún conflicto o guerra hacia Rusia. Vladimir Putin ha señalado en una entrevista la decisión de invadir Ucrania. Fue tomada luego de recibir una petición de ayuda por parte de los líderes separatistas del Donbass y que el objetivo de Rusia es defender a las personas que desde el 2014 sufren persecución y genocidio por parte del régimen de Kiev, al cual acusa de un régimen nazi que discrimina a los rusoparlantes. Asimismo, también pidió a las tropas de Ucrania tomar el poder en sus manos, pues así sería más fácil negociar y llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto. ¿Y cómo afecta este conflicto en la micro y macroeconomía a nivel mundial y nivel nacional? Muy bien, entonces ahora veremos los efectos macroeconómicos que tuvo la guerra entre Rusia y Ucrania. Según la OMC, el impacto macroeconómico más inmediato del conflicto en Ucrania ha sido el fuerte incremento de los precios de los productos básicos, causando un alza en los precios de alimentos y energía a nivel mundial. Dado que Rusia es un importante proveedor global de energía y fertilizantes, y que ambas naciones son grandes exportadoras de cereales para personas de todo el mundo que ya enfrentan condiciones de hambruna. Sin embargo, este impacto macroeconómico de manera indirecta, a primera vista, beneficia a países petroleros como Brasil, Colombia y Ecuador, y a países exportadores de granos como Brasil y Argentina. Ucrania y la Federación de Rusia proporcionan el 30% del trigo y la cebada del mundo, una quinta parte del maíz y más de la mitad del aceite de girasol. La producción de grano de ambos países supone una fuente de alimento esencial para algunas de las personas más pobres y vulnerables del mundo, ya que proporciona más de un tercio del trigo importado por 45 países africanos y menos adelantados. Al mismo tiempo, la Federación de Rusia es el principal exportador mundial de gas natural y el segundo exportador de petróleo. La guerra ha agravado los retos con los que se encuentran muchos países en desarrollo como resultado de la pandemia del COVID-19, así como la carga histórica de la deuda y la inflación vertiginosa. Desde principios del 2022, los precios del trigo y el maíz aumentaron en un 30%. Los precios del petróleo sufrieron un incremento de más de 60% durante el último año. Y los precios del gas natural y los fertilizantes se duplicaron con creces. Muy bien, hasta aquí la nota. Muchas gracias. Ahora seguiremos con los efectos microeconómicos. Bien, continuamos.
El conflicto entre Rusia y Ucrania afecta económicamente a nivel mundial. En el caso de Perú, los mayores precios de los cereales, el trigo y los granos tienen una influencia directa en los precios locales de los alimentos. En cuanto a importaciones, de Rusia se importan insumos para la agricultura, como lo son los fertilizantes, la urea, el nitrato de amonio y entre otros abonos minerales, los cuales representan el 50% de nuestras importaciones y que esto a su vez habría generado una inflación en nuestro país debido al alza de los precios en los alimentos y en los combustibles. Según el BBVA Research, la inflación en nuestro país persistiría si la guerra entre Rusia y Ucrania se prolonga. Como ejemplo podemos poner a la papa, que es un alimento presente en la comida de muchos hogares peruanos. Sin embargo, este producto ha sido afectado por la crisis de fertilizantes que se vive actualmente en nuestro país. En ese sentido, la crisis no solo se limita a la escasez de la urea, la cual fue muy buscada por los agricultores, sino que este fertilizante ahora se encuentra disponible en almacenes, pero a un precio más elevado, hasta un 90% más costoso de lo que fue el año pasado. Ahora continuamos con nuestra entrevistadora Nailet Rojas. Bueno, muy buenos días con toda la audiencia. En este momento estoy aquí en Peruanitos informando con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la experta en economía y estrategias, Ana Delis Gallegos. En unos instantes, nuestros dos invitados nos explicarán cómo es que están aplicando la teoría del juego de la gallina en esta catastrófica guerra. Usted, señorita Ana Delis, ¿podría darnos un pequeño alcance sobre qué es esto del juego de la gallina, por favor? Claro, el juego de la gallina explica las disputas territoriales. Lo explicaré con un ejemplo. Dos coches se dirigen a gran velocidad uno contra el otro. El primero que gira pierde. La base de esta interacción es que los jugadores no pueden coordinarse. Están condenados a una lógica conflictual. Ambos quieren evitar el choque, ya que las consecuencias son graves, pero ninguno de ellos está dispuesto a apartarse antes que el otro. Es muy interesante lo que nos dice. Y díganos, señor Vladimir Putin, ¿cómo relaciona esta teoría con el conflicto que suscita en su país actualmente? ¿Sería tan amable de explicarlo a través del juego de la gallina? Bueno, comenzaré diciendo que este conflicto lo comenzó la OTAN al querer incluir a Ucrania en su alianza, sabiendo que es un país fronterizo con Rusia y que nos pondría en una situación de desventaja. Es por eso que me vi en la necesidad de intervenir militarmente para evitar esta alianza. Además, en este juego de la gallina, uno de los dos tendrá que rendirse para no generar una guerra mundial. Por ello, tengo que mostrar seguridad de que yo no seré el que retroceda. Así que aclaré en una conferencia que Rusia es una de las potencias nucleares del mundo y que cualquiera que atente contra mi país sufrirá consecuencias nunca antes vistas. Ante esta amenaza, ¿Ucrania se quedó atrás o solo se mostró con una postura firme? Claro, Ucrania respondió mostrando seguridad y unidad al resto del mundo, y aclaró que cuenta con el apoyo de la OTAN, dando a conocer que están preparados para luchar por su libertad. Además, tengo información que dice que Rusia retiró a Ucrania atacando las reservas energéticas que brindan electricidad y calor a los hogares ucranianos. Sí, de hecho, al parecer estos actos son parte de la estrategia de Rusia para debilitar Ucrania, ya que el invierno se acerca y las familias ucranianas pasarán frío y dificultades debido a la falta de electricidad, lo que provocará una desestabilización dentro del país y Rusia podrá aprovechar el momento para prepararse mejor y atacar. O en el mejor de los casos, que Ucrania se rinda. Dicho esto, recalco que seguiré firme con mis convicciones y no retrocederé. La mejor opción que pueden tomar los países que están atentando contra Rusia es rendirse, ya que no dudaré en usar mi armamento nuclear. Gracias por asistir a nuestro programa y por la información que nos acaban de brindar. Eso es todo, hasta una próxima oportunidad y hasta aquí mi reportaje.